En el número 6 tenemos la función f con respecto a w y voy a tener que convertir estos exponentes, los voy a pasar arriba en el numerador, aquí y aquí. Entonces va a quedar esto, va a ser igual a 4 multiplicando a w elevado a la menos 7, todo esto entre 7, más 6 multiplicando a w elevado a la menos 4. Cuando yo paso estas potencias w a la 7 y w a la cuarta potencia, arriba en el numerador, sus exponentes se vuelven negativos. Ahora sí, ya puedo derivar mi función f con respecto a la variable independiente w. Voy a tener que derivarlo con respecto a w cada uno de estos términos. Y lo escribo. Escribo 4 séptimos de w elevado a la menos 7, más la derivada con respecto a w de 6 w a la menos 4. Y el resultado de esta derivada va a ser 4 séptimos, lo multiplico con, en este caso, con menos 7. Y al multiplicarlo nos va a dar 4 séptimos por menos 7 es menos 4. W va a perder una unidad en su exponente, va a pasar de menos 7 a menos 8. Más, ahora, el producto de 6 por menos 4. Aquí va a ser más por menos, menos. Entonces el producto va a ser menos 24. Y W, su exponente va a pasar de ser menos 4 a menos 5. O sea, una unidad menos. Le voy a tener que restar una unidad a menos 4. Por eso queda en menos 5. Y ya está. Ahora simplemente queda ordenar esto. Va a quedar como menos 4 w a la menos 8 menos 24 w a la menos 5. Y puedo hacer positivo estos, los exponentes de w, en este caso en cada uno de ellos. Así, bajándolos abajo en el denominador ahora. Menos 4 dividido entre w elevado a la octava potencia. Y menos 24 dividido entre w elevado a la quinta potencia. Ambos resultados son la solución para la derivada de la función f con respecto a w para el caso número 6. Ahora el 7. En el 7 tenemos una función f con respecto a x. En este caso, aquí vemos que esta función tiene un radical abajo del número 3. Voy a convertir este radical a potencia y va a quedar así. La función f con respecto a x va a ser igual a 4x a la cuarta más 3. Este radical va a quedar como, en potencias va a quedar como x elevado a la 2 tercios. Y como lo voy a pasar arriba, va a pasar con exponente menos 2 tercios. Luego seguido de menos x. Y ya está. Esta función ahora sí ya lo voy a poder derivar como es una suma de términos. Cada término se va a tener que derivar con respecto a x y va a quedar así. La función f con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x de 4x a la cuarta más la derivada con respecto a x de 3x a la menos 2 tercios menos la derivada con respecto a x de x. Ahora sí, entonces la función f con respecto a x, su derivada va a ser, aquí tengo que el coeficiente de esta x elevado a la cuarta es 4. Este 4 se va a tener que multiplicar con el exponente de x, que es 4, y nos va a dar 16. Y el exponente de x va a pasar de 4 a 3, porque se le resta una unidad a su exponente. Más ahora, el coeficiente 3 va a tener que multiplicar al exponente menos 2 tercios. Y va a quedar así. Va a quedar como menos 2 ese producto. Y al exponente que es menos 2 tercios le voy a tener que quitar una unidad. Y va a quedar como menos 5 tercios. Y ahora, menos la derivada de x con respecto a x es 1. Y ya está. Ahora, organizando estos términos van a quedar así. La derivada de f con respecto a x va a ser igual a 16x a la tercera
menos 2. Esta x con exponente negativo, bueno, lo voy a anotar así. Lo voy a dejar así como está ahorita, así. Este exponente negativo lo puedo volver positivo, inclusive lo puedo convertir a radical otra vez. También puede quedar así. La función f con respecto a x va a ser igual a x a la tercera menos, en este caso, menos 2 dividido entre x, así en raíces. X a la quinta raíz cúbica, menos 1. En ambos casos son la solución para la derivada de la función número 7. En el número 8 tenemos la función f con respecto a k. Entonces voy a tener que derivar con respecto a la variable independiente k cada uno de estos términos y va a quedar así. La derivada de f con respecto a k va a ser igual a la derivada con respecto a k de 14k a la segunda menos la derivada con respecto a k de 6k más la derivada con respecto a k del número 7. Entonces el resultado de esta derivada de f con respecto a k va a ser derivada de 14k a la segunda, va a ser, multiplico este coeficiente 14 por el exponente de k, que es 2. Me da 28. Y el exponente de k, que es 2, su exponente 2 le voy a tener que quitar una unidad y va a quedar en 1. Por eso queda 28k. Menos la derivada de 6k va a quedar, en este caso, el 6 va a multiplicar al exponente de k, que es 1. Va a quedar en 6. Y k, que tiene exponente 1, al restarle una unidad a ese exponente 1, va a quedar en 0. K elevado a la 0 es 1. Y 1 multiplicado con 6 es 6. Por eso queda menos 6. Y por último, la derivada del número 7 con respecto a k. Como es un valor constante, su derivada es 0. Y al final simplemente va a quedar 28k menos 6 como el resultado de la derivada para nuestra función número 8. En el número 9 tenemos la función f con respecto a x, que es igual al producto de estos dos binomios, aquí y aquí. Bien, el producto de estos va a quedar así. Multiplico, en este caso, 3x a la segunda va a multiplicar a 4x y a menos 9. 3x al cuadrado por 4x va a ser 12x a la tercera. Ahora, 3x al cuadrado por menos 9 es menos 27x a la segunda en este caso. Más, ahora, 5x va a multiplicar a 4x y a menos 9. 5x por 4x es 20x a la segunda. 5x por menos 9 es menos 45x. Ahora, simplifico términos que sean semejantes. 12x al cubo va a quedar así. Aquí tengo menos 27x a la segunda más 20x al cuadrado. O a la segunda. En este caso son semejantes, entonces va a quedar como menos 7x al cuadrado. Menos 45x. Ahora derivo cada uno de esos términos con respecto a x. Escribo en este caso y para este otro y para 45x, así. Bien, ahora la derivada va a quedar así. Voy a tener que derivar 12x al cubo. Este 12 va a multiplicar al exponente 3 y va a quedar como 36. Y le voy a tener que restar una unidad al exponente de x. Va a pasar de 3 a 2. Y va a quedar 36x al cuadrado como la derivada de 12x al cubo. Menos este 7, este coeficiente 7 va a multiplicar al exponente de x, que es 2. Nos va a dar 14. Y el exponente de x va a pasar de 2 a 1. Y va a quedar como menos 14x, la derivada de 7x al cuadrado. Ahora, por último, su derivada para 45x es 45. Por lo tanto, va a quedar, como le antecede un signo negativo, va a quedar como menos 45. Y ya está.